Buenas, compañeros, compañeras y profesor. A mí me correspondió el problema de deducir una formulación variacional mixta aumentada para el problema de menos divergencia de K, gradiente de U, es igual a F en omega, con U igual a G en la frontera. Entonces tengo que deducir una formulación variacional mixta aumentada. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, ahí es introducir, bueno, vamos a poner aquí solución. Entonces, para ello lo primero que vamos a hacer es introducir el tensor denotado de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que sigma va a ser igual a el K por el gradiente de U en omega. Y esto, bueno, entonces esto y eso va a implicar a, bueno, eso va a implicar que pasamos el K a la inversa de sigma y esto va a ser igual a gradiente de U en omega. Después, aplicando divergencia, entonces tal que si aplicamos divergencia eso nos va a quedar como K a la menos 1, K a la menos 1, si le aplicamos divergencia, bueno, eso quedaría como la divergencia de K a la menos 1 de sigma, esto va a ser igual a la divergencia de el gradiente de U en omega. Y la divergencia de U va a ser igual a, bueno, de aquí la divergencia de K, como es una constante, eso, por decirlo así, lo podemos sacar y no va a afectar nada. Entonces esto va a quedar como divergencia de sigma, va a ser igual a, va a quedar como divergencia de U, aquí arriba lo tenemos, perdón, aquí por lo del K, este sí, vea que aquí tenemos que esto es igual a F, pero como no tenemos el menos, eso sería igual a menos F. Entonces aquí podríamos agregar el K a la menos 1 de menos F igual en omega. Y vamos a tener lo otro que sería entonces ya nos quedarían las siguientes ecuaciones. Nos quedarían K a la menos 1 de sigma va a ser igual a el gradiente de U en omega. Luego nos va a quedar divergencia de sigma igual a menos F igual en omega. Y luego nos va a quedar U igual a G en la frontera. Entonces esas serían nuestras ecuaciones. Esta sería 1, esta es 2 y esta es 3. Ahora, vamos a tocar a la otra hoja. Ahora, si multiplicamos 1 por el tensor tau que vive en HD de omega e integrando vamos a tener
que la integral en omega de K, perdón, ya me quedó una doble raya, K a la menos 1 de sigma por tau, por aquí sería tensor, esto es igual a omega del gradiente de U por tau. Y eso va a ser igual, y esto es igual a menos la integral de omega de U divergencia de tau más producto interno de un gamma, que no hay más o menos, un gamma de V de tau y un gamma de 0 de U. Eso que acabamos de hacer es por la identidad de Green. Ahora, eso va a implicar que entonces la integral en omega de K a la menos 1 de sigma con tau más, lo que hacemos es pasar esto que está restando, lo pasamos a sumar a la izquierda, U divergencia de tau va a ser igual a producto interno de gamma V tau, G, porque como U de la ecuación 3 que teníamos anteriormente, U es igual a G en la frontera, entonces como aquí estamos evaluando G o el gamma pequeño en la frontera con U, se nos va a quedar aquí un G. Y esto sería por el contorno de Dirichlet. Luego, ya tenemos eso por una parte. Después, la ecuación de equilibrio está dada por divergencia de sigma igual a menos F en gamma. De igual forma, integrando, bueno, aquí me faltó, entonces aquí es integrando, pero antes de integrar también agregamos un V o lo multiplicamos por un V. Entonces multiplicamos por un V y luego integramos, eso nos va a quedar V divergencia de sigma, esto es en omega, igual a menos F de V para todo, aquí, perdón, sería una integral en omega. Eso es igual a para todo V que pertenezca a L2 en omega. Ahora bien, de ahí tenemos lo siguiente. Si definimos de la siguiente forma. Entonces, si definimos A pequeña que va a pertenecer, que A pequeña va a pertenecer a todo lo que son los HDIP en omega, cruz HDIP en omega, esto va a ir a R. Y B igual va a ser desde HDIP en omega, cruz L2 en omega, y esto igual va a ir a R. Y si tomamos, bueno, eso es ahí. Ahora, si nosotros tomamos F, si nosotros tomamos, voy a ponerlo aquí, tomando F de tau igual a
gamma de V de tau, G, y G mayúscula de V es igual a menos la integral en omega de f de V. Entonces, podemos definir f que va a estar en L2 de omega, que va a ir a R, y el G, si se logra ver ahí, y el G que va a ir desde este HD en omega igual a R. Después, ya una vez teniendo eso, nosotros podemos definir lo siguiente, que ya eso se convierte en hallar. Entonces, lo anterior se reduce en hallar. Bueno, aquí me cae. Aquí. Sigma, U, que pertenezca a HD en omega, cruz L2 en omega, tal que A de sigma, tau, más B de tau, U, sea igual a F de tau, y el B de sigma, V es igual a G de V. Esto para todo tau que pertenezca a HD de omega, y esto para todo V que pertenezca a L2 en omega. Después, bueno, ya tenemos, esa sería la formulación variacional mixta. Ahora, como nos están pidiendo la aumentada, recordemos que tendríamos que agregar un K1 y un K2, de tal manera que ya la búsqueda del U, de este U, ya no se haría en L2, sino que lo haríamos en la seminorma, que sería en H1. Y ya eso se reduciría a hallar más adelante que sea V elíptica y que sea acotada, para saber de que tiene solución y que esa solución es única. Entonces, introducimos K1, la integral de omega de el gradiente de U menos, perdón, que me hace falta otro paréntesis, gradiente de U menos K a la menos 1 de sigma, y aquí va a ser el gradiente de V más K a la menos 1, de sigma. Esto va a ser igual a 0, y un K2 que va a ser divergencia de sigma por, divergencia de V igual a menos K2 de la integral igual en omega de F divergencia de V. Entonces, de esta manera nos va a quedar que A va a ser de la siguiente forma. En este caso ya tendríamos una mayúscula
Entonces, al introducir esto, la fórmula variacional aumentada se reduce a hallar sigma, u que pertenezca a H0 con H0 cruz H01 de omega cruz L2 de omega. Esto tal que, ahora sí, A mayúscula sea sigma, que me hizo falta otro paréntesis, sigma, u, coma, este sigma, u, y aquí sería tau, v. Paréntesis. Y esto va a ser igual a un f de tau, v. Para todo tau, v que viva en H0. Entonces, A de sigma, u, tau, v es igual a la integral de k a la menos 1 de sigma en omega, producto tensorial tau, más la integral en omega de u divergencia de tau, menos la integral de v divergencia de sigma, más, aquí también introducimos los k1 integral en omega del gradiente de u, menos del gradiente de u menos k a la menos 1 sigma, punto tensorial, gradiente de u, más, perdón, que sería el gradiente de v, más k a la menos 1 sigma, más el k2 de la integral, esto es en omega, de la divergencia de sigma por divergencia de v, y el f de tau, v es igual a la integral en omega de f por v menos k2 divergencia de v. Este último dato sale de que nosotros tenemos que menos k2 es igual a f divergencia de v, pero nosotros teníamos de la ecuación 2 que divergencia de sigma era igual a menos la integral de f de v. Entonces, por eso lo que hacemos aquí es sacar el f a factor común, que es el dato que tenemos en ambos, y restarlos, que es lo que se hace en este caso. Después, ya teniendo eso de esa forma,
Ya teniendo eso de esa forma, ya tenemos la fórmula variacional. Una vez que tenemos esto, que nos va a quedar esos datos, ese valor de A, lo que queda sería hallar o, como lo mencionamos en la exposición de la vez pasada, elegir convenientemente los valores de K1, K2 para que para que A sea H elíptica. Y además que esté acotada. Que esté acotada. Para que de esa forma, ya teniendo que es H elíptica y que esté acotada, entonces ya podríamos utilizar, entonces, de lo anterior, al obtener lo anterior, digamos, al obtener que A es H elíptica y que además de eso está acotado, de lo anterior podemos usar el, el se me olvidó ahorita, creo que es el teorema. El teorema de Lax-Milgram para hallar la solución única al problema. Entonces, recordemos que para poder hallar eso, para poder hallar que A es H elíptica y que además de eso está acotada, tenemos que hallar convenientemente los valores de K1 y K2. Que eso se hacía haciendo cotas, empezando a hacer cotas sobre estos valores de aquí, sobre este valor de A. Y además de eso, aplicando un dato importante que era el de la desigualdad de Poincaré o Poisson, uno de esos dos, para empezar a hallar cotas y de esa forma poder encontrar que A está acotado. Y de esa manera ya se puede encontrar la solución por medio del Lax-Milgram. Y recordemos que en este caso estamos hallando los valores para U, pero en H1. Entonces, hasta aquí llegaría el problema. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer por medio del foro. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.